Este video lo vamos a hacer para demostraros cómo, usando la hemeroteca, a la prensa y a la ciencia se le puede coger la mentira, como a Pinocho, y vamos a ver cómo les crece la nariz. En este caso, vamos a hablar de un tema que se ha politizado al máximo, que es el cambio climático, o el calentamiento global, ese enemigo misterioso que los periódicos y la ciencia nos venden. Para hablar del cambio climático hay que hablar de una palabra que la mayoría de la gente nunca ha escuchado y que la otra mayoría no cree que sea cierta, y es la geoingeniería. Aquí podemos ver un artículo bastante antiguo del año en que yo nací, 1971. En ese año, por primera vez, las fuerzas norteamericanas fumigan las nubes de Vietnam, Laos y Camboya para intentar que los monzones, las tormentas, duren más y así ayudarse en la guerra. En 1974, el climatólogo Mikhail Budicko habla de la idea de que el cambio climático se puede revertir quemando sulfuro en la estratosfera, algo así como harían los volcanes. En 1976, la ONU prohíbe la guerra climática, es decir, usar la manipulación del clima para atacar a otros países. Y seguimos adelante. Va a ser un ejercicio muy interesante. Es una pequeña investigación en Google que os recomiendo. Poneros con un tema que os guste y comenzad a ver lo que publican los periódicos desde los años 70, 80, 90 hasta hoy. Os vais a asombrar de las cosas que pasan, de cómo cambian la opinión completamente. También vais a ver cómo muchos artículos importantes van desapareciendo de Google y de otras importantes redes. Aquí tenéis otro artículo del año en que nací, julio del 71. Aquí están hablando de que el dióxido de carbono sube la temperatura, pero también se disminuye cuando usan aerosoles. Y dirás tú, ¿esto qué tiene que ver con el cambio climático? Si te quedas hasta el final verás qué alucinante es. Aquí estamos un año después, año 1972, la revista Nature. El dióxido de carbono hecho por el hombre y el efecto invernadero. Aquí cuando empiezan a decir que nosotros, los seres humanos, comenzamos a provocar el efecto invernadero, pero lo que da un poco de risa es que en este caso ellos no dicen que el dióxido de carbono cause calentamiento global, sino lo contrario. Estos son los años, los 70, del enfriamiento global. Vamos a verlo. Con la excusa de que los seres humanos estaban provocando un enfriamiento global, se incluyó el crimen considerado ecocidio, hacer ciertos daños a la naturaleza. Este ecocidio resulta que fue hecho, como podéis ver aquí, porque decía la ONU que el ser humano provocaba el enfriamiento global. Ustedes imaginaos, campesinos y personas inocentes fueron condenadas o perseguidas por policías porque, según los científicos, el CO2 provocaba enfriamiento global. Aquí lo podéis ver. Sé que suena surrealista, pero es la verdad. Está ahí, lo veis en Time. Diciembre 3 de 1973. Ahí veis, el mundo se va a enfriar y vamos a perseguir a todos los campesinos porque el CO2 provoca enfriamiento global. Hay que imaginarse a todos los norteamericanos y a todos los europeos corriendo a comprar chaquetas, guantes, comida y a hacerse sus refugios para el fin del mundo. Aquí vamos a ver muchos fines del mundo y vamos a ver con el paso de los años, cuando lleguemos a 2019, lo increíble que es la prensa y la ciencia cuando se estudian en una perspectiva de largo plazo. La Biblia por lo menos no cambia. No robarás, no matarás, tiene ciertos principios básicos, pero esta gente no tiene ningún principio moral, profesional, nada. Esta gente cambia la versión, lo vais a ver, de forma alucinante, de verdad alucinante. Seguimos. En 1975 ya empiezan a meter la idea del calentamiento global. ¿Por qué? Muy sencillo, porque las cifras del enfriamiento global empiezan a fallarles. Entonces ya empiezan, como podéis ver, en el año 1975 a hablar de un posible cambio climático, en este caso ahora, hacia el calentamiento global. Imaginaos cómo cambian en solo 2 años la teoría por completo. Es decir, 2 años antes el dióxido de carbono provocaba
el congelamiento del planeta, que tiene sentido, porque si cubre el Sol, la Tierra se enfría. Pero no, ahora resulta que ese mismo dióxido de carbono cubre el Sol y la Tierra se calienta. Vamos a seguir. Aquí vemos algunos artículos donde estaban vendiéndole a la gente la idea de que se iban a congelar todo. Todo esto lo podéis encontrar en Internet. Y todos son fuentes de diario, aunque es muy posible que digan que este blog es noticia falsa. Ya me ha pasado antes, que yo uso solo periódicos importantes, El País, BBC, etcétera, y el artículo me lo ponen como noticia falsa. Pero bueno, esta es la censura de 1984 en la que vivimos. Aquí vemos New York Times, el cambio climático. El mundo está cambiando. Una nueva edad de hielo viene en camino. Estamos hablando de 1975. Señores, nos vamos a congelar todo. Dice, la inevitable consecuencia de un proceso cíclico. Esto es muy importante, recordarlo para después. Como dice que el cambio climático es producido por un cambio natural cíclico o por el resultado de la polución hecha por el hombre. Vaya a ver cómo en el futuro desaparece ya la posibilidad de que sea un cambio natural, y todos los científicos que empiezan a decir que es un cambio natural van a ser apartados, y lo veremos muy bien más adelante. Sigamos. Aquí vemos Newsweek, también en 1975, en abril. The Cooling World, es decir, todos se están congelando. Ustedes imagínense la imagen. Todos los norteamericanos y los europeos corriendo a las tiendas a comprarse ropa de abrigo, a poner chimenea, etcétera, etcétera. Dicen que desde 1940 las temperaturas han estado bajando y que aunque hoy parezca estúpido, va a haber una era de hielo. Por supuesto, nunca hubo ninguna era de hielo, como no hubo un calentamiento global. Lo veremos al final del video. Hay que repetir, la Biblia es maravillosa, dice no robará y él no robará. Esto no, esto es, hoy hace cambio climático, mañana es calentamiento global, pasado es enfriamiento global y otras cosas que veremos más adelante. Aquí vemos algunos de los artículos y vamos a centrarnos en uno concretamente que se llama la gobernancia o el gobierno de la geoingeniería, que son las fumigaciones. Es curioso si os dais cuenta que ningún artículo que habla del cambio climático hasta el año 2018 menciona la geoingeniería, a pesar que ya se sabe que se está usando desde el año 40, incluyendo artículos de los años 70 en los que ya se hablaba que podrían servir para cambiar el clima global. Sin embargo, observad cómo los periódicos, todos, absolutamente todos, quitan la palabra natural, cambio natural, o influencia solar o geoingeniería. Y el único culpable es el hombre. Y después veremos más adelante que ya se sumaron los pedos de las vacas, los pedos de las tortugas, etcétera. Ahora lo veremos. Aquí vemos un artículo de 2015 y 2016 que habla claramente del gobierno de la geoingeniería, es decir, gobernar el mundo por medio de fumigaciones. Yo no puedo afirmar que lo estén haciendo, pero camina como un pato, nada como un pato, vuela como un pato, se parece a un pato. Ahora nos vamos al año 1977. Aquí ves un poco cómo se incrementa el meterle miedo a la gente. En 1977 empiezan ya las películas Fin del Mundo, etcétera. Y aquí es muy divertido, porque si leéis bien, dice que unos monjes en un convento han capturado a un científico. Claro, los malos siempre son los curas, ¿no? Es muy bueno. Y claro, además la iglesia está infiltrada por extraterrestres que quieren destruir el mundo. Al parecer, según esta película, los seres humanos están contaminando la galaxia. Imaginaos, con el tamaño que tiene la galaxia. A lo mejor es verdad lo que dicen y los pedos de las vacas están causando agujeros negros, porque es de risa. Perdónenme las palabras, pero hay cosas que este tema del cambio climático, como lo están enfocando, da solo para la burla, ¿no? Solo para la ironía, la sátira. Aquí estamos en 1978, de nuevo en New York Times. Dice, ¿cuándo nos extinguiremos? Esa es la pregunta del fin del mundo.
Por supuesto que ya llevan diciendo que nos íbamos a extinguir en el 2001, en el 2007, en el 2008 y así. Y con ese miedo es como mantienen a la gente bien obediente y sobre todo con miedo, que es lo más importante. Es ciencia ficción. Cuando lleguemos a 2009 vais a comprender que la prensa es ciencia ficción. Todavía en estos años se usaba diferentes posibilidades. Como podéis ver, aquí dice radiación solar. Todavía se reconoce que el sol puede provocar cambios en la naturaleza. Si entráis en los nuevos artículos, jamás veréis que los periódicos incluyan la posibilidad de que el cambio climático sea solar, como ya parece bastante demostrado por muchos científicos que están siendo silenciados por la prensa, pero que lo afirman. Aquí estamos de nuevo en el New York Times, también en el 1978. Aquí dicen los científicos que no creen que la tendencia del planeta a enfriarse se interrumpa, es decir, que se van a seguir congelando. Pues ya sabéis, ¿no? Lo bueno es que no vaya a necesitar neveras, no necesitaban nevera ya. Por supuesto, nunca pasó ese enfriamiento. Cuando uno descubre estas cosas y empiezas a investigarlas, dices, Dios mío, ¿cómo pudieron cambiar completamente? En este mundo vivimos, ¿no? En la prensa es así y la ciencia es así. Cambian absolutamente todo del día a la mañana. Aquí vemos ya en 1979, van a hacerse experimentos de lluvia artificial en España. 1979. Nuestro país será el laboratorio natural de un experimento consistente en el desarrollo provocado de precipitaciones acuosas. Hace 3 años se reconoció por parte de la Organización Meteorológica Mundial, la ONU, la necesidad de investigar sobre las posibilidades humanas de provocación de lluvia. Es decir, recordáis que está prohibido usar la geoingeniería como arma de guerra, pero no está prohibida para alterar el clima. Todavía hoy hay escritores que han escrito que esto era una teoría de la conspiración. Aquí vemos cómo ya cambian al calentamiento global. Este es un estudio que financió la ONU. Posibles consecuencias climáticas del global warming. Del tirón pasamos de el enfriamiento global, asústate que te vas a congelar y todo el mundo a comprar bañadores, ¿no? A las tiendas a comprar ropa de baño, a irnos todos a la playa. Bueno, tampoco son malas noticias. Aquí veis cómo en un año pasan del enfriamiento global al calentamiento global, sin ningún rubor. Eso es la ciencia. Imaginaos que la Biblia la cojo hoy, la abro y digo, no matarás, y el día siguiente, matar es bueno, y la abro al día siguiente, no mates. Eso es lo que tenemos en la ciencia. Nos estamos acercando a 1984, el año en que Orwell predijo una dictadura en el que habría un ministerio de la verdad en el cual la gente ya no pensaba y era controlada completamente por el gran hermano. Ahora, aquí vemos, este es muy importante y lo he elegido porque veis que es el 1979. Este es muy importante, el diario El País, 1979. Las variaciones climáticas obedecen a causas naturales y a las actividades del hombre. Vais a ver cómo a partir de ahora las causas naturales desaparecen. Es decir, ahora todo es la culpa del hombre y del calentamiento. Ahora todo lo que pase es por culpa de nosotros los seres humanos y por los pedos de las vacas, las tortugas voladoras, la mosca vietnamita y esas cosas que ustedes saben que los científicos tienen un montón de causantes, ¿no? Del cambio climático, todas menos las causas naturales y el sol, por supuesto. El sol no tiene nada que ver con la temperatura de la Tierra, ¿eh? Que ya lo han dicho bien ellos, ¿no? Es de verdad absurdo, no hace falta ser científico para comprender lo que está sucediendo. Yo comprendo que haya tantos miles de científicos que están firmando, hablando y están diciendo que es una estafa. Y es que es verdad. Ustedes podéis verlo aquí, todos son documentos oficiales. Aquí vemos que el estudio fue pagado por las Naciones Unidas. Ahora ya aquí, fijaos cómo la ONU quita las causas naturales y el sol. Y ya lo único que está haciendo el cambio climático es el dióxido de carbono. Ya los culpables somos nosotros. Aquí podéis ver una fotografía de los culpables del cambio climático, que son mis vecinos de ahí de Andalucía, de mi pueblo. Esta viejecita que apaga la luz para que le salga la factura más barata y su gatito son los causantes del cambio climático. Y a partir de ahora, como podréis ver,
las causas naturales y el Sol desaparecen. Bueno, aquí ya nos vamos al año 80 de nuevo y ya empiezan los asteroides. Como el enfriamiento global ya no pegó, porque claro, la gente se dio cuenta que de repente dijeron que venía el calentamiento global, entonces para seguir metiendo miedo empezaron con los asteroides. A mí lo que me hace gracia de esto es que la misión se llama DART, y más que un artículo científico, si lo leéis, parece un capítulo de la Guerra de las Galaxias. La misión DART. Vader. ¿Una broma? Aquí seguimos en 1980. Aquí vemos todavía cómo la NASA reconoce al Sol cambiando la temperatura de la Tierra, cosa completamente lógica. Este artículo es importante porque reconocen que las causas naturales son súper importantes y que los cambios, los ciclos, pueden ocurrir entre 22 años y millones de años. Esto es 8 años después de que se empezó con el miedo del ozono. Como ya no funcionó la edad de hielo, empezaron con lo del ozono. Aquí dice un científico que estuvo involucrado en ese tema, dice que era una teoría científica abstracta que hizo la portada de New York Times y 6 meses después era un capítulo de los baratos de un show de humor de la televisión. Es decir, que vivimos ante los falsos profetas. Parece esto que fuera la Biblia, ¿no? Porque la Biblia dice, cuidado de los falsos profetas, y eso parece la ciencia. Son predicciones de fines del mundo, etcétera, pero nunca pasa nada. Al revés, lo que se demuestra después es la manipulación. En este caso fue el New York Times, con una portada, el que sacó este bulo del ozono. Vamos hacia mi primer fin del mundo. No sé si lo vivieron ustedes, el del 1999. Un fin del mundo que esperamos con mucho cariño todos, pero que al final, por supuesto, no pasó absolutamente nada. Recuerdo el miedo de la gente yéndose a los refugios y todo eso. Y lo curioso, fijaros, cómo metieron miedo en el 71 en adelante con que se iban a congelar y todos compraron chaquetas y después les metieron el ozono y ya después compraron paraguas y gafas de sol, claro, que también es un buen negocio. Después, claro, con el calentamiento global vinieron las ventas de bañadores, de ropita de playa. Con los asteroides, pues bueno, muchos telescopios, a ver si alguno veía el asteroide. Como hemos visto, ningún asteroide ha llegado nunca, pero el miedo es buenísimo y a la gente le encanta, pareciera. No sabemos si la prensa saca estas mentiras simplemente porque venden más periódicos o realmente para meterle miedo a la gente, o todo forma parte de una manipulación. Cualquiera de las tres es de risa. Ahora, aquí estamos en El País, año 2006. Fijaos lo que dice. La lluvia artificial causó inundaciones en Canarias y granizo en China. En el verano de 2005, una imponente granizada causó daños muy importantes en Pekín, atribuidos al yoduro de plata diseminado en las nubes para provocar lluvia. Y aquí dice, jugar a conseguir lluvia artificial también puede tener consecuencias sorprendentes, como la nieve caída en Gran Canaria. El experimento de provocar lluvia artificial tuvo que ser suspendido porque en los carnavales de 1985 el aeropuerto estuvo bajo mínimo y se llenaron las presas, pero el proyecto se descartó por el peligro de provocar inundaciones incontroladas. Atento, acaba de llover en Marruecos. Estaba en Tánger hace poco y llovió en el desierto. ¿Cambio climático o geoingeniería? Aquí estamos de nuevo con el New York Times. ¿Os acordáis cuando decían que era inevitable en New York Times la era de hielo, que se iban a congelar todos y que no iba a revertirse? Pues bueno, de repente, Global Warming has begun. El calentamiento global ha empezado. Le cuenta un experto al Senado. Aquí tenemos a los falsos profetas. Son los mismos que pocos años antes vendían el enfriamiento global. ¿Cómo se explica esto? Aquí ya empiezan a presionar con la excusa del calentamiento, intervenir la ganadería y la agricultura, que es al final el objetivo final, políticamente intervenir. Y entonces ya vienen con estos inventos del efecto invernadero que calienta y que se va a quemar el mundo, cuando solo unos años antes decían exactamente lo contrario. ¡Qué manipulación tan impresionante! Es el problema que tienen las hemerotecas
y los archivos. Por eso están borrando tantos archivos en Google y en otros buscadores, porque claro, es evidente, tienen que borrar todas estas pruebas que demuestran pues la manipulación. Yo he usado solo fuentes oficiales y os aseguro que esto lo marcarán como noticia falsa, os lo aseguro. Aquí ya habla de que el gobierno se está preparando para global warming disasters, es decir, para los desastres del calentamiento global. Pero recordad, aquí la trampa no es que no haya cambio climático, aquí la trampa es que no están mencionando los cambios naturales que ellos pueden prever, los cambios solares y, por supuesto, la geoingeniería, que más adelante vamos a ver que realmente existe y la están utilizando. De verdad os invito a coger cualquiera de estos artículos y hacer una búsqueda solar, natural o geoingeniería y veréis cómo la prensa oculta estas tres causas del cambio climático sistemáticamente. No hay ninguno o muy pocos periódicos que se atrevan a mencionar esta palabra. Solo la culpa es del ser humano. Aquí ya el New York Times se ha dado cuenta que estamos leyendo los artículos sin pagar. Entonces me los están cerrando. Pero de todas formas ya hemos visto bastantes artículos. Esta es una carta que escribió Al Gore, el de una película que creo que se llama La mentira incómoda, a los escépticos del calentamiento global. Esta película, que ya ha sido demostrada errónea y ha sido criticada muchísimo por muchísimos científicos, fue enseñada y puesta en España hasta en los colegios, no desconozco en otros países. Aquí ya están empezando a criminalizar al que quiere decir una versión diferente a la suya. Aquí es cuando los políticos, Al Gore y la ONU toman el control del mundo científico con relación al cambio climático. A partir de aquí va a desaparecer completamente el sol como causa, las causas naturales, la geoingeniería y otras muchas causas que comparto abajo en un artículo que se llama Persiguiendo Fantasmas. Bueno, aquí siguen con lo del ozono, aunque en realidad nunca pegó. Sí sirvió porque pasaron muchas políticas y muchas prohibiciones y afectaron a muchísimas empresas y les ayudó, pero en realidad no lo vamos a leer porque ya sería perder el tiempo. Ahora aquí los científicos, en 1990, los verdaderos científicos, hacen un esfuerzo en la revista The Scientist para decir que se están exagerando los escenarios del cambio climático y del calentamiento global concretamente. Y que esas exageraciones están impidiendo que se haga una verdadera, urgente investigación sobre la climatología. Es decir, aquí ya los científicos empiezan a quejarse de que los políticos, liderados por Al Gore, están metiéndose en el control de la ciencia. Hoy día ya sabemos que el mundo científico, su credibilidad es bajísima, es realmente nula, están perdiendo muchísimo, pero no se debe a que la ciencia no sea buena, hay científicos serios, sino a que los políticos ya en ese año 1990 toman el control de las universidades y de los diarios y las revistas científicas. Fijaos quién dice aquí que se va a acabar el mundo de nuevo. Al Gore, que fue quien después vendió la idea del cambio climático. Creer en los políticos no sería inteligente, pero así es el mundo. Creemos en lo que dice la prensa y la ciencia. Y como las que las manejan son los políticos, pues entonces creemos en ellos, ¿no? Pero es absurdo que sea más importante la palabra de Al Gore que la de muchísimos científicos. Aquí de nuevo, en 1996, todos los ojos en un asteroide que viene cerca. Otra vez a meterle miedo. Supongo que es para vender más periódicos. Yo tengo una foto aquí que comparto con vosotros, que la tomé hace poco, y podéis ver el asteroide con forma de coliflor. Es una foto única, que no la habéis visto antes. Cuidado, porque llega ya pronto, en Navidad llega. Aquí es interesante este artículo y lo comparto simplemente por estas tres palabras. Predictions are impossible. Es decir, las predicciones a largo plazo son imposibles. Entonces, todo lo que leáis de asteroides, bueno, si os queréis entretener, si os gusta que os metan miedo, podéis creéroslo, pero ellos no pueden preverlo, lo reconocen ahí mismo en el artículo. Otro asteroide, señores, en el 88. Esto es CNN. Y dice aquí, no os lo perdáis, es de risa, el más peligroso que se ha encontrado hasta ahora. Es una broma, realmente tengo que decir, aunque algunas personas se van a molestar. El otro día había el presidente norteamericano Donald Trump, diciendo que son fake news y la verdad tengo que admitir
que es una locura lo que está pasando. Sacan unas cosas que es de risa. Todo esto lo estoy poniendo para que veáis cómo meten miedo con el cambio climático, etcétera, y cómo exageran todo y cómo mienten. Otro fallido fin del mundo. Por lo menos este periódico, La Nación, es sincero. Aquí hay una buena noticia para los californianos. Esta salió en el 2001. Auckland va a enfrentar un futuro tropical por el cambio climático. Entonces, bueno, yo felicitar a mis amigos californianos y a mi familia para que disfruten, porque cuando sean tropicales van a tener un montón de mango, de guayabas, de papayas, porque el clima tropical da mucho alimento. Entonces, bueno, felicidades California, ya mismo estáis todos comiendo mango, lo dijo ya la ONU. Aquí ya están vendiendo una cumbre de políticos como la solución al cambio climático. Es muy curioso lo que está sucediendo, que no sucedía hace unos años. La gente no suele confiar en los políticos de sus países, pero sí confía en los mismos políticos que de sus países corruptos se van a la ONU. Es difícil creer que los mismos políticos, que con sus políticas, en este caso la ONU, después de tantos años dirigiendo ellos las políticas económicas, las políticas de ecología, vayan a solucionar el problema que ellos mismos han causado. Y fijaos lo que dice aquí, que el protocolo de Kioto fue redactada por Al Gore, un político redactando los documentos científicos en los cuales depende el futuro de la humanidad. Aquí ya empezamos con la sección de humor. Fijaos lo que dice este artículo del The Guardian. Dice, ¿provocará el calentamiento global una nueva era del hielo? Aquí prácticamente dicen lo mismo, 2003. ¿Está el calentamiento global evitando la nueva era de hielo? Es decir, aquí ya están preparando a la gente para la nueva era de hielo. Y para eso las peliculitas. En la derecha podemos ver cómo dicen que reducir los nacimientos sería muy bueno para combatir el cambio climático. Al mismo tiempo que dicen que hay lugares del planeta en los cuales no hay bastantes nacimientos. Fijaos la doble moral, ¿no? Por ejemplo, en Europa se habla de que se está suicidando porque no hay niños. Y les están diciendo que necesitan millones de personas. Pero al mismo tiempo les dicen que son muchos y se lo creen. Se creen que son demasiados, cuando en realidad les están diciendo por otro lado que se están extinguiendo. Aquí estamos en el 2004. BBC hablándonos de una futura era de hielo. Y aquí pues tengo yo en mi blog, Un diario con alma, las 4 portadas de la revista Time. Aquí podéis ver cómo en 1973 y 77 se iba a congelar todo. Y como ya en 2001 han cambiado al huevo frito. Y lo curioso es el de abajo, que dice, preocúpate mucho, y sale un oso polar. Ahora ya, como veis, ya han empezado a hablar de la nueva era de hielo. Probablemente son ciclos y están vendiendo la idea de que es culpa de los seres humanos para pasar leyes. Aquí cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Yo creo que este ejercicio es interesante y yo te diría que lo hagas con otras noticias. Métete en las hemerotecas de los diarios, de los científicos, y observa cómo cambian sus predicciones, cómo es una cosa que da algunas veces risa. Aquí vamos a dar un pequeño salto y vamos a ver cómo BBC en el año 2018 niega que las líneas blancas que dejan los aviones en el cielo sean algo siniestro. Aquí dice, estas líneas blancas que ves en el cielo cuando pasa un avión a gran altura son estelas de vapor de agua. Pero en Internet puedes encontrar a quienes creen que son evidencia de un plan secreto para controlar el clima o envenenar el medio ambiente. Es decir, aquí te están diciendo que es una teoría conspirativa lo de manipular el clima cuando ya se sabe que lo llevan haciendo desde los años 70 o más. La era de hielo que nunca fue. Aquí reconoce que era todo una mentira. Aquí básicamente dice que algunos, como yo, dicen que los científicos del clima son simplemente gente que mete miedo y que no deberíamos creerlos. De todas formas, ellos dicen que es que lo que pasa es que están prediciendo, se pueden equivocar. Entonces ahora aquí intentan explicarte por qué se equivocaron y por qué ahora deberíamos creerlos. Aquí está Televisión Española. La geoingeniería o el arte de modificar el clima. La geoingeniería está de moda. Es el uso de la ingeniería para cambiar el clima. Ya aquí empiezan a vendértelo y te dicen que es para paliar los efectos negativos del calentamiento global.
aunque hay otros usos más populares. Y es muy guay que China hizo que nevara y que en Rusia el alcalde de Moscú hizo lo contrario, evitar que nevara. Aquí vemos cómo piden manipular el clima para combatir el cambio climático. Ya esto es 2010, un año después, ya empiezan a hacer lo que son los reflectores espaciales y los aerosoles. Aquí por primera vez ya ellos reconocen que esas líneas blancas del cielo, lo podéis ver ahí en el número 2, son químicas. Aquí la cosa está en que ellos dicen que no están usando la geoingeniería y que la van a tener que usar, pero hay muchísimas pruebas, creo, es muy obvio en el cielo, de que ya la estaban usando. Aquí hay un buen artículo que os recomiendo, La Jornada, sábado 6 de noviembre de 2010, escrito por Silvia Ribeiro. Geoingeniería, no, gracias. Una gran investigación del grupo ETC. Como veis, lo ponen en opinión, no lo ponen en ciencia, para quitarle importancia. Nunca veréis un artículo que diga que el cambio climático puede ser provocado de forma natural, solar o con geoingeniería, nunca lo veréis en la sección de ciencia. Lo veréis en opinión. De esa forma ellos le quitan importancia. En el año 1200, la invasión mongola alteró el dióxido de carbono, los niveles de carbono. Hay gente que se lo cree. Claro, aquí empiezan a culpar a la agricultura. Dicen que la culpa no es tanto de Gengis Khan, sino de la agricultura. Imaginaos, esos pobres europeos que estaban ahí en un pueblecito con 4 vacas, 2 gallinas, con una soleta, que de milagro podían sembrar un tomate y un pimiento, esos fueron los que provocaron el cambio climático. Esto, en realidad, una persona inteligente se daría cuenta de que esto es programando a la gente para que acepte su culpabilidad en el cambio climático actual. Porque ya no solo fue ahora, sino que fue antes. Ahora, habría que ver cuántos científicos participaron en ese estudio, cuántos huesos analizaron, cuántas partes del mundo, porque hasta hace poco grandes partes de América estaban sin explorar y de hecho todavía muchas están sin explorar. ¿Cómo saben ellos lo que pasó en todo el mundo? Han ido a todos los países, han entrado en las selvas del Amazonas, han entrado en los desiertos. Es una burla. Puedo estar loco, a lo mejor una persona que crea mucho en la ciencia pensará que estoy loco, pero en lo personal, en mi razonamiento personal como ser humano, que se supone que tengo derecho a pensar por mí mismo, yo lo veo una burla. Yo he tenido la experiencia de ir a la selva. Es cómo vas a estudiar tú eso ahí para sacar una conclusión de lo que pasó en el 1200. Es absurdo. Aquí ya pues le echan un poquito más de imaginación. Aquí ahora resulta que los seres humanos, no sé si habéis ido al Museo de Antropología, los 4 o 5 estos que se ven con la lanza ahí, los pobrecitos, y viendo cómo matan al mamut, matándolo y después viendo cómo congelan la carne y metiéndose en cuevas durante todo el invierno, ellos fueron los que contribuyeron a la extinción de los mamuts. Y aquí estamos también en 2011. Ahora ya empiezan a decir que viene una edad de hielo. La Tierra enfrentará una edad de hielo o enfrenta en unos años. Porque de repente el Sol ha cambiado radicalmente de actividad. Este artículo tiene más credibilidad. Es decir, el Sol cambia, que es el que provoca el calor en la Tierra, pues tiene más sentido. La cuestión es que quiero que veáis cómo cambian de calentamiento global, enfriamiento global, calentamiento global, asteroide, ozono, asteroide, calentamiento global. Y lo llaman exacto, es decir, dicen que la ciencia es exacta. Y te lo tienes que creer. Cuando en otros artículos dicen, no podemos predecir, o hay que perdonarlos porque ellos lo que hacen son predicciones, se pueden equivocar. Pero bueno, entonces vamos a ver, ¿es exacta o es simplemente como Nostradamus? Porque bueno, Nostradamus y el Apocalipsis, yo me atrevería a decir que en muchos aspectos se han cumplido más que todas las profecías que hemos visto en este video hasta ahora. Ahora vamos a entrar en aguas turbulentas, como dicen. Fijaos, seguro que ninguno de vosotros conocéis el ClimateGate, el escándalo de los emails que se filtraron de gente que estaba trabajando para vender la idea del cambio climático. Yo lo invito a conocerlo, está en el internet, también está en español. Buscar ClimateGate o ClimateGate y ahí podéis ver cosas. Aquí vamos a destacar algunos, ¿no? En un artículo de Forbes. Y he hablado con el fundador del Departamento de Energía y ellos dicen que están muy felices de no sacar
la data original de la estación, es decir, las mediciones originales, no sacarlas, porque no coinciden con lo que ellos están vendiendo. Esto es la IPCC de la ONU. El truco debe ser decidir en el mensaje que vamos a dar y usarlo como guía. ¿Para qué incluimos en los reportes y qué dejamos fuera? Es decir, todo lo que no confirme lo que nos interesa para vender el calentamiento global o el cambio climático lo quitamos. Ningún periódico grande hizo estudios de estos emails. Preguntaros por qué. Ningún diario importante puso esto en portada. Aquí hablan de quitar a alguien, una mujer, un profesor, porque no está ayudando la causa. Es decir, como no está mintiendo, están buscando quitar a esa mujer, Judith Curry. ¿Cuánta gente, cuántos científicos y cuántos periodistas han sido sacados desde entonces, desde 2011, porque simplemente no estaban de acuerdo en la manipulación? Claro, lo que revelan estos emails es que estaban haciendo esfuerzos para politizar el debate científico. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es política. Ahora ya no hacen investigaciones, ahora hacen manifestaciones contra el clima. Claro que un joven es normal que se engañe, porque si tú eres un norteamericano y tú viviste toda la estafa del enfriamiento global y tú viste cómo cambiaron del enfriamiento global y te pusieron un impuesto y después empezaron con el ozono y te cobraron más y viste cómo cambiaron de repente al cambio climático global, del calentamiento global y lo otro y el asteroide, pues tú tienes un razonamiento. Pero si tú eres un joven que tú crees que de verdad la prensa y la ciencia son verdaderas y que son realidad, pues por eso tienes a estos miles de jóvenes que están ahora haciendo manifestaciones políticas con lo del tema del cambio climático, cuando en realidad ni siquiera saben que están apoyando a los que lo provocaron. En realidad los están usando para después meterles impuestos a ellos mismos. Es alucinante cómo, a pesar de que la juventud tiene más acceso a la universidad, al instituto, a leer, son mucho más manipulables que la gente de antes que no sabía leer, pero tenía sentido común. En este email dicen que tienen que quitarse de en medio al editor de a peer reviewed science journal, es decir, de un periódico, porque publicó algunos papeles que contradicen lo que ellos afirman sobre la crisis del calentamiento global. Es decir, un científico serio publicó en una revista un artículo que contradice lo que ellos dijeron y lo sacaron. En 2018 vemos este artículo en el cual vamos a señalar estas palabras que dicen que aunque es una compañía pública, John Deere, los tractores, ahora Bill Gates es el máximo accionista. Atento a esto. Aquí hablan de crear una nueva agricultura. Pues claro, necesitan que los campesinos pequeños sean destruidos de la forma que sea. Al menos eso lo afirmo yo. No lo puedo demostrar, pero todo apunta. También es el gran jefe de Monsanto. ¿Pero por qué pongo aquí a Bill Gates? Pues el siguiente artículo te lo explica. Bill Gates es el que apoya a los científicos que quieren hacer geoingeniería a larga escala para luchar contra el cambio climático. Está hablando de geoingeniería, fumigar a la gente. Es una persona que dijo que hay que reducir la población mundial en 15%. Es decir, ¿para qué son las fumigaciones? Si es que se están haciendo. Ahora vienen más fines del mundo, porque el fin del mundo es muy bueno, vende mucho. Por ejemplo, aquí tenemos el fin del mundo del 2012. Aquí se burlan abiertamente el fin del mundo según los mayas galácticos. Es triste porque los mayas nunca hablaron de ese fin del mundo. Ahí vemos a miles de personas, igual que ahora manifiestan contra el clima, miles de personas vestidas de blanco, levantando las manos y esperando un fin del mundo. Hay profecías serias, mayas, pero no tienen nada que ver con estas del 2012. También hay profecías serias en la Biblia, también hay profecías serias en otras culturas, pero lo que son las del 2012 de verdad fueron un invento total. En Río quieren poner otra vez como crimen el ecocidio. ¿Para qué? Para que un campesino que quiera regar con su
arroyo no pueda regar, para que una persona no pueda coger una manzanilla, para que una vaca que se tire un pedo la buscan con la policía. Realmente es alucinante lo que está sucediendo. Y os dais cuenta, ninguno de estos artículos, por favor os invito a entrar, ninguno menciona la geoingeniería, causas solares, causas naturales, para nada. Lo ocultan, obviamente es ocultado, porque es imposible que tantos científicos lo ignoren y no lo sepan. Tiene que ser oculto, aunque yo no lo pueda demostrar. Los que habéis leído mis artículos y habéis leído mis libros sabéis que yo tengo un gran amor por la naturaleza, soy ecologista, escribo sobre profecía, pero es que esto es una política, no es real. El amor a la naturaleza es el que tiene un campesino que tiene 2 vacas y una gallina, no es un científico que está diseñando un árbol artificial. Bueno, aquí seguimos. En 2017 venía un planeta. Después ya, como veis, se van inventando cosas. Primero se inventaron los satélites, el calentamiento global, el enfriamiento global, la capa de ozono. Ahora, como ya todo eso no pega, empiezan con una cosa que se llama Nibiru, que claro, lo hemos esperado y nunca llegó. Si por inventarse fines del mundo esta gente no tienen problema, ¿eh? Y como ellos son la ciencia, nadie los puede criticar. Ahora, hay personas decentes dentro del periodismo todavía, igual que en la ciencia, hay una gran cantidad de gente que son decentes. Geoingeniería, 2 puntos, podría hacerle daño a billones de personas, es decir, podría matar a billones de personas, enfermar a billones, no millones, billones. Sí, pondrían en peligro la humanidad. Esto es BBC, fijaos, es 2014. Claro, hay muchísimos periodistas como yo que fueron periodistas, que se salieron de los diarios o que fueron echados de New York Times y siguieron haciendo periodismo con los blogs. Ahora ellos son noticias falsas. Fijaos cómo funciona. Sin embargo, hay que admitir que David Chupman, el editor de ciencia, tiene el valor de decirlo. La geoingeniería podría dañar a billones. Es decir, que no es buena, como decía antes, Televisión Española y otros canales, que te lo pintan como si fuera muy bonito. Y fijaos, esto es alucinante. Ustedes habéis visto que desde 1971 existen la geoingeniería, todo. Pues bueno, aquí os leo parte de mi blog una entrevista que publican los diarios españoles negando que la geoingeniería prácticamente exista para crear confusión. Y supuestamente lo dice un químico de la Universidad de Barcelona, fijaos, al nivel que la prensa manipula. Es una cosa ya que, por eso creo yo que en las últimas encuestas en Estados Unidos, los periodistas como yo, que fui periodista, tenemos menos credibilidad que los congresistas, que son los que hasta ahora tenían menos credibilidad. Imaginaos, el gremio con menos credibilidad en Estados Unidos, la prensa, pero este tipo de noticias son los que hacen que eso suceda. Fijaos, dice, entrevista a un químico de la Universidad de Barcelona, que presenta en el titular: un químico desmonta la teoría de la conspiración de los chemtrails, y ahora vamos a ver cómo la desmonta. Dice, los chemtrails no existen. Es una de las teorías de la conspiración más populares hoy en día. Hay teorías para todos los gustos. Algunos hablan de controlar el clima y otros de envenenar a la población para que tomen medicamentos. Y esto lo publicaron una buena cantidad de diarios españoles. Por culpa de ese nivel de periodismo es como los buenos periodistas están viendo que se pierde su credibilidad. Y por eso la prensa está cayendo, los diarios están cerrando, las televisiones están en quiebra, porque es que esto ya es manipulación pura y dura. Todos hemos visto lo fácil que es entrar en Google y descubrir que en España se está manipulando el clima desde 1979, hay constancia en El País y en el ABC. Es decir, este periodista ni siquiera, o este químico de la Universidad de Barcelona, ni siquiera se han tomado la molestia de investigar un rato. A menos que estén manipulando queriendo, que esa persona está ahí, simplemente no es periodista y está ahí para manipular, no sabemos. En realidad no se puede hacer mucho, porque si os dais cuenta, la prensa sigue teniendo esa capacidad de venderte la mentira como verdad y la gente la cree. 2010. La Royal Society de Londres afirma que la geoingeniería es la manipulación a gran escala del medio ambiente y las condiciones atmosféricas planetarias. Y aquí vamos a hablar de milagros, pero no de los milagros de la Virgen del Carmen de mi pueblo, sino de los milagros que hace la geoingeniería, que es que consigue que, a petición de Izquierda Unida, Partido Popular y PSOE se sumen a una iniciativa que protesta en Europa contra los chemtrails, las estelas que dejan los aviones. Si os dais cuenta, el que ha escrito el artículo lo escribió mal, porque
Arriba pone PP y PSOE se alían contra la imaginaria conspiración de los chemtrails y abajo pone lo contrario. Ahí tenemos el milagro. Se ponen de acuerdo Izquierda Unida y PP. Recordad que siempre van a decir teoría de la conspiración, pero si os fijáis, todo lo que yo he sacado, absolutamente todo, está basado en diarios oficiales, New York Times. Entonces está claro que los de la conspiración son ellos. Aquí hay uno en el diario.es que se atreve a decir el fallido plan para exterminar a la humanidad. Estoy seguro, que si este periodista o algún periodista se atreviera, creo que hace poco una periodista de un canal de televisión de España se atrevió a poner un Twitter sobre geoingeniería y la despidieron inmediatamente. Que si alguien intentara decir la verdad en los medios oficiales, lo echan inmediatamente. Volvemos al mismo artículo de antes, el gobierno de la geoingeniería 2015-2016. Fijaos que ya quieren cambiar las leyes. Leyes para, echándole la culpa a los seres humanos, ponernos impuestos, cobrar el aire, que es cobrar el CO2, cobrar el agua, no permitirte que riegue, no permitirte que siembre. Es la dictadura global. Ahora vamos con un Nobel. Ellos mencionan a los premios Nobel cuando están de acuerdo con el cambio climático. Cuando no, por supuesto, no los veréis nunca en ningún diario ni universidad importante. En este caso, esto es un encuentro de premios Nobel. Y aquí está este hombre mostrándonos que la NASA usó solo 8 termómetros para medir toda la Antártida. 14 millones de kilómetros cuadrados. ¿Cómo mide 14 millones de kilómetros cuadrados con 8 termómetros? Ahora vamos a entrar a la manipulación y este es un artículo del 2019. Fijaos ya lo que ha pasado desde 1971. Aquí está la clave de todo. Un hombre que murió hace poco, que en paz descanse. Zbigniew Brzezinski, el ingeniero geopolítico de Obama. Fijaos lo que dice sobre la capacidad para manipular de la prensa y la televisión. Su plan, el plan que ellos tienen. Muy pronto el público será incapaz de razonar o pensar por sí mismo. Solo serán capaces de repetir como loro la información que le den las noticias de la noche anterior. Juzga tú mismo. Y claro, su hija, que todavía ahora trabaja en un canal de televisión de Estados Unidos, Mika Brzezinski, dice, dándole la razón a su padre, que el trabajo de la prensa es controlar exactamente lo que la gente piensa. Ya lo primero lo consiguieron, es decir, que la gente solo recuerde y repita como loro lo que vieron la noche anterior en las noticias y que sean incapaces de razonar o pensar por sí mismos, ya lo están consiguiendo. Si ustedes veis las manifestaciones que se están haciendo contra el cambio climático, de verdad esto ya es, cuando se analiza, verdaderamente un asunto serio, porque lo que dice Brzezinski es verdad. Y bueno, controlar exactamente lo que la gente piensa. Yo creo que en este vídeo ha quedado demostrado que sí, que para eso está la prensa, para controlar lo que la gente piensa. Uno se pregunta por qué estas personas dicen esas cosas, porque después se delatan. Pero yo creo que es porque a ellos les da igual, ellos saben que su sistema de manipular a todo el mundo les va a funcionar. Ellos saben que a lo mejor con que pongan noticias falsas o con que pongan ellos una noticia falsa en la televisión, ellos saben que lo contrarrestan. Ahora aquí viene una broma, y no quiero de verdad perderle respeto a mi país, España, pero esto es lo que me pasó, entonces me pareció tan simpático que lo tengo que publicar. Esto es cuando intenté abrir una página con estadísticas del gobierno español. Es alucinante, te dice que los atacantes podrían intentar robar información como sus contraseñas, correo electrónico o detalles de su tarjeta de crédito. Me voy a arriesgar, España. Yo voy a entrar, no tengo la tarjeta de crédito en la computadora y no tengo nada que ocultar. Y este es el dato que quería buscar. Se trata de las sequías producidas en España. Si os dais cuenta, ahí podéis ver que las sequías comienzan en el 1979. ¿Y alguien recuerda qué pasó en el año 1979 en España? Pues bueno, muy sencillo, las sequías empezaron en el año 1979, que fue el año que empezaron los experimentos de lluvia artificial. Puede ser casualidad, pero el año en que empiezan los experimentos de lluvia artificial en España, deja de llover.
Aquí de nuevo tenemos que regresar a la BBC 2018, haciéndole creer a la gente que las estelas químicas no tienen nada que ver, nada de que el Sol puede influir, nada de las causas naturales y aún menos de geoingeniería, ningún diario. ¿Y os acordáis de Bill Gates? Bueno, ahora nos vamos a ir a la famosa cumbre de París. Aquí tenemos, ¿quién fue a la cumbre de París? Gates, Bezos y Zuckerberg. Y crean un fondo para promover energías limpias. ¿Recordáis quién es el máximo accionista de los agroquímicos y los tractores? Ellos van a salvar el mundo. Y recordáis de nuevo, como decía el mentor de Obama, que ellos conseguirían controlar a la gente de tal forma que solo recordaran lo que les dijeron el día antes. Para eso están las grandes tecnológicas, forman parte de esa programación. Aquí siguen metiendo miedo, ya vino en 2003, 2012 y 2015, Nibiru. Fijaos cómo otra vez Nibiru. Y esto pues todo el mundo va y lo repite, como dice Brzezinski, solo recuerdan lo que le dicen las noticias el día antes, por eso ya se les olvida que Nibiru ya vino 3 veces. Y aquí ya la cosa se pone seria, yo no sé si seguir con esta noticia, porque la verdad no sé si es para llorar o para reírse. Los pedos de las vacas te van a matar. Ese es el nivel al que ha llegado el periodismo. ¿Qué podemos decir? Los responsables son las vacas. Esas vacas que con su excremento fertilizan el campo, esas vacas que nos dan la leche, esas vacas que nos dan la carne. Esas son las culpables del cambio climático. Por supuesto que el periódico no dice absolutamente nada de influencia solar, natural o geoingeniería. Y aquí viene la polémica. Yo estoy completamente de acuerdo, aunque en otras cosas no, con Trump. El hombre dice las cosas de una forma, creo que, como antiguamente, ¿no? Como hablaban antiguamente las personas, sin corrección política, y dijo, nos vamos de aquí, pero es que si uno lo analiza, es que es para salir corriendo, porque de verdad es un desastre total, es todo falseado y encima es una locura porque si dejamos de producir carne la gente se va a morir de hambre. Y si dependemos de los agroquímicos y de las plantas, estas transgénicas que promueven esta gente, si viene un año de mala cosecha nos vamos a morir. Entonces yo aquí tengo que decir que ustedes habéis visto todo el video, yo estoy completamente de acuerdo con Trump en que había que salirse de París. Y es una pena que mi país no se haya salido ya. Por supuesto que ahora me dirán que soy una mala persona porque después de investigar esto y ver esta burla, estoy de acuerdo con Trump, ¿no? Pero al fin y al cabo, la verdad es la verdad y en este caso tiene razón. Quiero llevaros atrás, adelante, para que veáis. 2011. Aquí sí reconocen que blanquear las nubes podría empeorar el cambio climático. Es decir, este artículo es muy importante. ¿Sabéis por qué? Porque es uno que reconoce que las fumigaciones pueden empeorar el cambio climático y traer más daños que beneficios. Ahora venimos a lo de la guerra climática. Esta noticia es muy importante y fue sobre los incendios de Portugal, en la cual unos vecinos dijeron que veían proyectiles cayendo por todos lados. ¿Os acordáis el dibujito de antes donde se veía un avión fumigando y arriba se veían unos reflectores? Observad la forma de esos cielos. Todas esas fotos las tomé yo. Observad la de abajo a la izquierda, la forma que tiene. Esto probablemente sea hecho con las antenas. Eran proyectiles de fuego que caían por todos lados. Eso dicen los testigos en algunos lugares. Sin embargo, ustedes no veréis nunca en un artículo de los periódicos que hablen del cambio climático de incendios provocados. Cada vez que haya un incendio, muchas veces de ellos provocados, con muchos testigos de que fue provocado, con muchas irregularidades, siempre os dirán que es del cambio climático. Estamos ante una guerra climática, en realidad, aunque dicen que es culpa del hombre y de los pedos de las vacas. Aquí dice, los meteorólogos predicen lluvia, pero la única que cae es de ceniza. De Coimbra a Guarda el cielo está encapotado de humo y partículas extrañas. Estos periodistas son muy valientes, porque la mayoría ni siquiera mencionaron esto. De nuevo, otro artículo de la misma persona, Silvia Ribeiro, El negocio del cambio climático y la geoingeniería.
Os habréis dado cuenta, La Jornada es uno de los pocos diarios que todavía conserva cierta equidad en sus noticias y no está siguiendo la agenda. Aquí vemos de nuevo 2007, BBC, aunque sea repetitivo, quiero que veáis cómo siguen metiéndole miedo. En este caso, para el 23 de septiembre ya se acaba el mundo. Facebook ficha a la productora Neutral para luchar contra la fake news. Fijaos lo que son las fake news. Yo tengo un montón de artículos en los cuales yo uso solamente, como en este vídeo, BBC, El País, El Mundo, ABC y diarios así importantes, medios oficiales, y me lo tachan de fake news. Y ahora, cuando unos periodistas, muchos periodistas, miles que hay, que trabajaban en diario, ahora hablen un blog y para esta gente es fake news. En realidad, ya hemos visto en este video quiénes son las fake news. Entonces a mí no me extrañaría que mi video lo pongan como fake news, porque bueno, me estoy basando en ellos, ¿no? Claro que si lo pensáis, fuera las bromas, como dice un diario que fundé, el diario El Verdadero, pues ellos están muy contentos, hombre. Si tienen a alguien ahí para censurar todo lo que no entre dentro de lo que ellos venden y de lo que ellos quieren que la gente piense, pues les viene muy bien. Es de verdad absurdo. La mayoría de los blogs y páginas que están cerrando como fake news eran gente que hace unos meses o unos años trabajaban con los diarios. Entonces ahora de repente tú te sales del diario y ya eres fake news. Es una censura disfrazada. Aquí te dicen que es buena la ingeniería, otra vez te dicen que es mala, otra vez te dicen que esto y otra la otra, pero los fake news somos nosotros. Aunque interferir deliberadamente en la naturaleza implica grandes riesgos, ¿hasta qué punto el cambio climático está siendo provocado por estas fumigaciones? Y esto ya es el colmo, ¿no? El país. Bulos. Ni te fumigan ni quieren provocar sequía. Vuelve la conspiración de los chemtrails. Impresionante. Es decir, que es un bulo. Y ahora, recordando lo del control del clima, leemos este artículo. La geoingeniería podría ser la única manera de tomar el control del clima. Los resultados de los experimentos realizados hasta ahora son raquíticos y poco rentables. Dicen que una de las leyendas urbanas más asentadas en nuestro entorno rural es que cuando hay nubes vienen unos aviones y los quitan. Fíjate lo que dice, es la manipulación total. La élite mundial de científicos atmosféricos desmintió en 2016 la existencia de esta práctica. Pero eso no ha logrado acabar con el mito. Hay artículos por todos lados. China evitó la lluvia, el otro provocó lluvias artificiales, pero la élite mundial, ¿quién elige esa élite? Los mismos que eligen a los periodistas, ¿no? Claro, cuando sale gente seria, importante, rápidamente los crucifican. Por ejemplo, aquí tenéis John Coleman, el fundador de Weather Channel, negó el cambio climático y dijo que no era causado por el ser humano, sino por otras cuestiones. Mientras que era el fundador y director de Weather Channel, que bueno, en cuanto cambió de opinión, a por él, el hombre ya falleció. Aquí tenemos otro, expresidente de Greenpeace, afirma que el cambio climático es un completo engaño y una estafa. En otro artículo llegó a decir que era la estafa más grande de la historia y que estaba impulsada por científicos corruptos que están enganchados a subvenciones públicas que los benefician. Expresidente de Greenpeace. Antes, mientras que era el presidente de Greenpeace, era una persona creíble. Ahora que el hombre decide hablar, lo crucifican. Aquí ya nos vemos las burlas, ya es que parece que lo hicieran a propósito. La conquista de América provocó un cambio climático. Fijaos, dicen que entre 1492 y 1600 descendieron las temperaturas del planeta por culpa de ¿qué? De los conquistadores. La culpa es de Colón. Europa saqueó y masacró las poblaciones indígenas. Los que hicieron la investigación son cuatro. Imaginaos. Yo llevo viajando por México 13 años. Solo en la ciudad de Oxquintoc o de Calcetoc o Calakmul, de milagro conozco la primera pirámide. Y esta gente como han recorrido América en unos cuantos años, en 2 años, esto es una burla. Yo fui periodista pero me avergüenzo.
Ahora aquí te dicen que van a sacrificar la Antártida para proteger Nueva York y Shanghái. Como tantos científicos, cada vez más, miles, están saliendo a decir que todo es mentira, que es un movimiento político, que el cambio climático ha sido manipulado, que la ONU y el IPCC están alterando todo, pues ellos sí tienen que meterle miedo a la gente para que la gente crea en ellos, simplemente. Y bueno, y aquí terminamos ya, estamos llegando al final. Esto es lo que nos hemos convertido. Hace menos de 10 15 años, el que hablaba del cambio climático era un viejito que llevaba estudiando el tema 40 años, avalado con a lo mejor 100 científicos a su alrededor que estaban ahí, que habían hecho el estudio con él, y ahora no, ahora lo que tenemos es una niña de 13 años que vio una publicidad en la televisión y dice que el mundo se va a acabar. Claro que esa niña obviamente se ven los enlaces que tiene, eso no es casualidad, es un movimiento mediático, pero fijaos un detalle, es normal, los jóvenes son fácilmente manipulables, porque todo esto que yo os he demostrado desde 1971, ellos no lo han vivido. Ellos no han vivido la manipulación de tantos años. Entonces ellos sí creen en la prensa, creen en las universidades, creen en la ciencia. Entonces, pues, no se les puede culpar tampoco. Es su ignorancia. Les están vendiendo un cuento cuando en realidad los que les están vendiendo el cuento de que quieren cambiar el mundo son los que les quieren destruir su futuro. Yo pedirte que te salgas de la trampa, de la jaula y que por favor usa la literatura, usa todas las revistas que hay, infórmate y verás que esto se ha convertido en un show. Fijaos, gente engañada, que los van a engañar más todavía, los están metiendo en una trampa. Imaginaos, los políticos que han dirigido las políticas que han llevado al mundo a la situación que está, son los que quieren arreglar el cambio climático. Poneros que fuera verdad y que en realidad no fuera por culpa de la geoingeniería, ni por el sol, ni por causas naturales. Poneros que es verdad que el hombre provoca el cambio climático. Bueno, pues habría que buscar a los culpables. ¿Y quiénes son? Esos políticos que están ahí mandando, que ahora dicen que lo van a solucionar, son los mismos. Nadie se da cuenta que son los mismos, la ONU, la Unión Europea, son los mismos políticos que han destruido todo. Esto es un montaje de televisión, es un montaje irreal. Por favor, de nuevo, no te dejes engañar. Recuerda que todo esto es un show, un circo mediático. Infórmate, la información es el verdadero camino, es la verdadera liberación. Infórmate, aprende cómo te están manipulando y recuerda lo que dijo Brzezinski. Tú eres ya uno de esos que solo recuerda lo que dijeron las noticias el día antes y la repites como loro. ¿Eres uno de esos que la mente está controlada por la prensa? ¿O eres una persona independiente que piensa